siendo la fe el escudo con el cual podemos apagar los dardos de fuego del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Es obvio que este tratará por todos los medios de hacer que nuestra fe se debilite. Y es por eso que en esta enseñanza el Señor quiere que nos enteremos, que conozcamos cuáles son algunas de las causas por la cual se produce la falta de fe. Así que en este día de enseñanza te doy la más cordial bienvenida, amigo, hermano, consiervo que nos sigue fielmente. Te bendigo con todo mi corazón y deseo que todas las bendiciones del Altísimo sean sobre tu vida, sobre tu casa, sobre todo lo que Dios te ha dado y que tú lo administras. Te pido que tú en este día me acompañes a leer la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice la palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Te invito a inclinar tu rostro y a cerrar tus ojitos. Vamos a orar, a ponerle en las manos del Señor esta enseñanza. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay poder, Señor. Te pedimos en este instante que tú te glorifiques, que tú, Señor amado, escudriñes cada corazón y mire la necesidad que hay ahí. Y conforme a la necesidad, tú la suplas, Señor. Que tú seas hablando ese rema de tu palabra en cada vida, en cada fiel seguidor, para el cual te pido que lo bendigas. Bendíceles grandemente, Señor, y cumple tu propósito en ellos a través de estas enseñanzas. Señor mío y Dios mío, llévate aflicciones y tristezas, preocupaciones y todo lo que el enemigo quiera poner. Padre, llévate el desaliento, y yo te pido que tú, Señor amado, pongas esa palabra en mi boca, esa palabra que levanta, Señor, restaura y vivifica, que consuela, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, Padre. Toda la gloria te la doy por anticipado a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy he titulado la enseñanza Causas frecuentes de la falta de fe. Es necesario, escuche bien lo que le voy a decir. La palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Justo es todo aquel que ha sido justificado por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, si nosotros vivimos por fe y la palabra nos habla, yo quiero que usted, yo me sé el versículo, pero quiero que usted lo lea en Efesios 6:16. Mire el Señor lo que le dice. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, escuchen, todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Aquí el Señor nos habla entonces de que la fe, dice sobre todo, hay una armadura que Dios nos dio, y no voy a hablarle de la guerra espiritual hoy, eso será en otra enseñanza. Pero estoy haciendo énfasis en esto porque Satanás está atacando la fe de los creyentes, de todos nosotros. Por eso yo dije que he titulado esta enseñanza Causas frecuentes de la falta de fe. O sea, el origen, de dónde proviene, qué es, de dónde es que se origina cuando esa falta de fe, cuando empezamos a dudar.
Entonces, el Señor está claro lo que nos dice en Efesios, porque en el contexto nos habla de que nosotros no tenemos lucha contra carne, ¿sí?, ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de este mundo de maldad que moran en las regiones celestes. Tenemos que estar conscientes como creyentes de eso. El justo por la fe vivirá. La fe es el escudo de nosotros como creyentes, con los cuales podemos, mire, hacer frente al enemigo. Mire lo que dice el Señor aquí, en el versículo 11 de Efesios, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Escuchen, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. El diablo nos acecha. El diablo nos acecha. Por eso Jesús nos dijo que oremos y velemos para no entrar en tentación, porque nos acecha, pone tentaciones para que usted y yo entremos por esa puerta llamada tentación. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí nos insta a tomar toda la armadura de Dios, ¿sí?, que es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, estoy hablándole no en el orden que está aquí, pero les estoy hablando de lo que dice el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio de la paz, la espada del espíritu, el escudo de la fe, ¿verdad? Dice sobre todo el escudo de la fe. Entonces, el Señor nos está aconsejando aquí y no debemos entonces ignorar las cosas o las causas, por las cuales nuestra fe a veces se debilita. Es necesario hacerlo. Y entre una de esas causas tenemos aquí en Proverbios 29:18, el versículo que hemos leído. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Hay un desenfreno. ¿Un desenfreno en qué? La profecía. Dice que la palabra, dice el Señor, que la palabra profética más segura es esta, la palabra de Dios. No es que no crea en los profetas. Yo creo en que Dios levanta profetas de verdad, aquellos que tienen una vida íntima de comunión y que Dios les ha dado ese don de profecía. Yo creo en eso, ¿sí? Es más, cuando hay un ambiente de alabanza, de adoración en un lugar, en la congregación, nosotros como pueblo de Dios, los que hemos entendido el poder que hay en la alabanza, porque esa es otra arma de guerra contra el enemigo, y hacemos una atmósfera, construimos una plataforma para que la unción profética de Dios descienda. Y es cuando viene esa palabra revelada, esa palabra, esa profecía, ¿sí? Una cosa es tener el oficio de profeta y otra cosa es que dentro de un lugar, en un espacio donde estemos adorando a Dios, descienda el don de profecía, y porque hay un ambiente profético allí de adoración. Eso es otra cosa, ¿eh? No voy a hablar en eso, no me voy a enfocar en eso. Voy a enfocarme en lo que estoy hablando acá, que es las causas frecuentes de la falta de fe. Entonces, aquí dice que sin profecía. Esto quiere decir sin la palabra del Señor. Una de las causas es entonces pérdida del contacto con la palabra de Dios. Pérdida del contacto con la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros hemos perdido todo contacto de la palabra, eso va a hacer que nosotros, el pueblo se desenfrene. La ley nos revela el pecado. La palabra de Dios nos hace ver. Es el espejo donde usted y yo, amado hermano y consiervo, nos miramos. El espejo del alma.
Porque externamente tenemos los espejos físicos normales en los cuales nos vemos si estamos bien, si estamos mal. Pero el espejo del alma es esta palabra de Dios. Ahí nos revela. Entonces, el estar prácticamente, ¿sí? Habiendo perdido el contacto de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber desenfreno. ¿Sabe lo que significa desenfreno? Le voy a leer textualmente como dice el diccionario. Desenfreno significa comportamiento impulsivo. Escuche, sin moderación ni orden. Entonces, ¿cuán importante es que no perdamos el contacto con la palabra de Dios? Yo le pregunto a usted, amado hermano y consiervo, solamente usted y yo sabemos qué tiempo le dedicamos a la palabra. Porque eso es importante, es fundamental para evitar el desenfreno. ¿Por qué usted cree que el mundo está en decadencia? ¿Por qué usted, amigo que me escucha, que una y otra vez tropieza la gente en el pecado? Es porque ha perdido contacto con la palabra de Dios. Aquí dice que, ¿sabe cuáles son los sinónimos de desenfreno? Mire, por haber perdido el contacto con la palabra, surge un desenfreno. Y el desenfreno tiene que ver con depravación, con perversión, corrupción, deshonra, deshonestidad, perversión. Todas esas cosas, todo eso es un sinónimo de desenfreno. O sea, por eso dice, por falta de, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es la palabra, pero dice en el literal, ver el versículo, que más, dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Así lo dice también el Salmo 119. Bienaventurados los que guardan tus testimonios, que con todo el corazón te buscan. Ahí lo dice en el libro de Salmos 119, versículo 3. Yo le invito a que usted lea, por favor, porque es importante poder ir descubriendo qué es lo que está pasando. Verso 3 dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, es decir, los que guardan la palabra, no hacen iniquidad. Mire, por eso son bienaventurados, dice, son bienaventurados. Trae gozo. Y si usted lee todo el Salmo 119, usted va a ver cuánto beneficio hay, ¿sí? Porque nos impide, nos detiene pecar la palabra de Dios y la tenemos guardada en nuestro corazón. La palabra de Dios nos va a detener de hacer lo malo. Salmo 119, 11 dice el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, entonces, que es necesario no perder el contacto de la palabra del Señor. Y el enemigo de nuestras almas va a querer que usted eche a un lado la palabra de Dios, la descuide. Estamos quizás de pronto hablando en términos generales, pendiente de pronto del periódico, del diario, de lo que dicen las noticias, pendiente quizás de una y otra cosa, pero de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, no estamos pendientes. Entonces es necesario volver a tener contacto con la palabra del Señor. Perder el contacto nos hace entonces que hace que el pueblo se desenfrene. Ahora, ¿cuál es otra causa? Otra causa es olvidarse, ¿sí? Olvidar la palabra, perder contacto, pero olvidarla, nunca más acordarse de ella. Y cuando nosotros olvidamos la palabra, ¿sabe qué sucede? Eso va a traer en nosotros murmuración, va a traer duda,
Malaquías 3:14 nos dice el Señor en su palabra. Malaquías 3:14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? Me enfoco en el literal A. Habéis dicho, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que guardemos su ley? O sea, trae murmuración, ya ahí trae duda, ahí hay una falta de fe, ya no creo en la palabra. Y qué peligroso es no creer en la palabra, ¿sí? Olvidarnos de lo que Dios nos dice, olvidarnos de su palabra, sus mandamientos. Eso, ahí está todo lo que encierra la voluntad de Dios para usted y para mí. Amigo que me escuchas, Dios a través de su palabra te puede hacer libre si tú hoy abres tu corazón y con humildad y con un espíritu sensible a la voz de Dios le permites que Él te toque. Esa palabra va a romper en ti toda esclavitud. Si decides poner atención a ella y guardarla dentro de tu corazón, mira cómo es posible que este pueblo le diga, por demás, habéis dicho por demás, está, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Claro que aprovecha. El salmista David nos habla, la palabra nos habla. Ahí en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra te da consuelo, la palabra te liberta, la palabra te vivifica. La palabra, guardar esa palabra hace que nosotros andemos en libertad. Eso nos dice el Señor en su palabra. Esa palabra nos sustenta para no desmayar. Echemos a un lado esa falta de fe. El maligno quiere que usted se olvide de la palabra. ¿Sabe? El apóstol Pedro caminó por la palabra que Jesús le dio. Eso nos habla el Señor. Y si nosotros recordamos en Mateo 14, allá por el verso 30 y 31, dice que Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, porque primero se espantaron de ver que Jesús caminaba por el agua. Entonces, al caminar Jesús por las aguas aterrados, ellos le dicen: si eres tú, le dice Pedro, manda que yo camine también, o sea, que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro creyó y Pedro caminó. Jesús le dijo: ven, él caminó. Se olvidó que era el mar. Y sabes, pero un momento dado, él olvidó esa palabra y se enfocó en otras cosas, en lo que era la realidad. Y ahí está el problema. Olvidarnos de la palabra de Dios nos hace enfocarnos en la realidad presente, que es todo lo contrario a la realidad que Dios quiere mostrarnos, a lo que es realmente. Bendito sea Dios. Por favor, abramos el corazón y que Dios abra nuestros audios espirituales el día de hoy para oír esta palabra. Si Pedro se hundía, es porque él olvidó esa palabra que en un momento antes Jesús le dijo y por la cual él caminó. Es que nosotros caminamos por la palabra. Por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no es un hombre la que nos dice. Es Dios. Y Dios es verdad. Él es veraz, fiel, verdadero. Así que él empezó a hundirse y dijo: salva. Y así nos empezamos a hundir. Cuando olvidamos lo que Dios nos dice. No olvides la palabra, hermano, consiervo, no nos olvidemos. Aunque la hayamos leído miles de veces en toda la trayectoria como creyentes, aunque no la sepamos, volvamos a leer, sigamos leyendo, que Dios seguirá hablando. Esta palabra es un tesoro precioso. Entonces, escucha bien, otra causa es la preocupación excesiva por las necesidades. La preocupación excesiva por las necesidades materiales. Esas necesidades
que de repente surgen. Y yo no digo que yo no me preocupo nunca, porque estaría mintiendo. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Así que, pero en la preocupación hay que ir a esa palabra. La preocupación excesiva por las necesidades va a hacer que tu fe se debilite. Todos tenemos necesidades. Sí, todos. Van a surgir todos los días una necesidad. Todos los días. Pero si nosotros comprendemos que Dios nos ha dado su palabra, cuando viene esa preocupación excesiva, de pronto estás sin ingreso económico, estás sin trabajo, te despidieron, quizás el enemigo te ha puesto duda tanto, te dice, ¿sabes? ¿Y ahora cómo vas a suplir? ¿Y cómo vas a hacer esto y aquello? Déjame decirte que el taller de Satanás es una mente vacía, ociosa, donde no hay palabra de Dios. Si la palabra de Dios mora en ti abundantemente, esa preocupación se va a ir, porque te vas a enfocar en lo que Dios te está diciendo. ¿Qué Dios te dice? Y me dice a mí, y te dice a ti, amigo, que vengas a sus pies para que tú vivas por esta palabra, para que vivas una vida de fe, para que descanses en sus promesas. Él nos dice que no nos preocupemos, nos dice por nada. Así lo dice en Lucas 12:30. Dice el Señor, vosotros pues, escucha bien, no os preocupéis por lo que habéis de comer. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Así dice la palabra del Señor, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Escucha bien, hermano y consiervo. Estas cosas buscan la gente del mundo, los que no conocen esta palabra, los que no viven por esta palabra. Pero nosotros tenemos que descansar. Si Dios nos dice que no nos preocupemos, echemos a un lado, mira, llevemos toda preocupación a la cruz del Calvario a través de la oración. Déjala ahí y enfócate en el Señor. Otra causa de la frecuente, de la duda, de la falta de fe, es la impaciencia. La impaciencia. Hebreos 10, 35 y 36. Mira lo que dice el Señor. Qué terrible ser impaciente. Puedes cometer grandes locuras por la impaciencia. Puedes tomar decisiones equivocadas por la paciencia. ¿Con cuánta frecuencia somos impacientes y tomamos decisiones de las cuales nos lamentamos? Hablo aquí al joven, al adulto, a todos, porque esa es la verdad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. ¿Qué te dice para ese impaciente? Esa impaciencia. Dice el Señor, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, grande galardón. Porque os es necesario la paciencia, es necesario la paciencia. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escucha bien, es necesaria la paciencia. Eso quiere decir que cuando nos sobrevienen situaciones muy difíciles por las cuales hemos estado clamando, cuando no se suscita el milagro que estamos esperando y orando por largo tiempo, no te impacientes, porque no pierdas la confianza. El Señor dice que es necesario, y si Dios nos dice en su palabra que es necesario la paciencia, entonces echemos fuera la impaciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo.
¿sí? Así que seamos pacientes, esperemos en Dios. Pero no se quede con los brazos cruzados cuando usted esté esperando. Ore, ayune, lea la palabra, cante, dance, ¿sí? Porque somos libres en el Señor. Y última causa frecuente de la falta de fe, la vamos a encontrar en el Salmo 78, verso 11. En el verso 11 se lo dejo para que usted lo lea. El verso 11, el verso 19 y el verso 20. Ahí nos habla del Señor en su palabra. En el Salmo 78 en adelante, ¿sí? Los versículos que yo les dije, el Señor habla aquí que ellos se olvidaron, es decir, entonces que olvidar las maravillas de Dios, los hechos, las obras, esa es otra de las causas, el olvidarse de las obras de Dios, de las maravillas de Dios, de los milagros que Él ha hecho en tu vida. Eso es otra causa de la falta de fe. No te olvides de sus maravillas. Aquí nos habla, en los versículos que te cité, nos habla de que Él abrió el mar rojo, de que Él les dio maná del cielo, de que Él los sacó con brazo poderoso, de que Él les dio agua de la roca. Y todo eso, de que los guió por columna, con columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Él abrió el mar rojo y todo eso maravillas, pero el pueblo se olvidó. Y olvidarse de las maravillas de Dios lleva al pueblo a la murmuración. O sea, la falta de fe trae murmuración, porque no está creyendo en Dios. Y la murmuración provoca la ira de Dios. Ahí lean los versículos que les cité. Provoca la ira de Dios. Mas sin embargo, en esa ira Dios igual los perdonó y les volvía a hacer los milagros. Pero esas son las causas frecuentes de la falta de fe. Si te ha estado faltando fe en tu vida, medita en estas causas que hoy te he dado. Son las más frecuentes, ¿sí? Y ahora te invito a abrir tu corazón en esta sencilla oración que vamos a hacer, agradeciendo a Dios por esta palabra. Padre, gracias por esta palabra. Tu palabra es viva, Señor amado. Tu palabra es eficaz y restauradora. Yo te pido por cada amigo que está allí, que esta palabra haya quitado toda incredulidad de su vida, y que tú, Dios mío, rompas toda atadura, y que tú perdones sus pecados. Y en este momento Él está haciendo la oración de fe, sobre todo aquel que está haciendo la oración de fe. Padre, libértalos, límpialos, escribe su nombre en el libro de la vida y hazlos un nuevo ser. Esa clase de personas que tú quieres que sean. Bendigo a cada hermano consiervo que nos has escuchado hoy, que tú los bendigas, Padre. Aviva la fe, aviva nuestra fe, porque es el escudo, Señor, contra el cual podemos apagar, con el cual apagamos los dardos de fuego del maligno. Por favor, mira a aquellos que están debilitados en la fe, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra hoy haya sido de gran bendición y de un avivamiento interno en su corazón. Gracias, Señor, por lo que tu palabra va a hacer y ya hizo en muchos corazones y hará en los que posteriormente se añadan. Gracias, Padre. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra preciosa que espero haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a compartir esta palabra con todos tus amigos, con tu contacto, con tus familiares. Todos los jueves y los domingos estamos por Facebook y por mi canal de YouTube. Ahí me encuentras como Pastora Julie de Zavala. Suscríbete y que Dios te bendiga y la paz de Dios guarde tu ser. Shalom.